Hola chicos y bienvenidos a otra lección con idiomapro.com. Hoy vamos a continuar con otra lección de gramática y vamos a hablar del artículo definido. En inglés hay solamente un artículo definido y es la palabra the. Antes que nada, quiero practicar un poco la pronunciación, porque por ser una palabra tan corta y tan simple, es una palabra muy importante, una de las palabras más comunes de todo el idioma inglés, entonces es importante tener buena pronunciación. Y a pesar de que esto no es un curso de pronunciación, la pronunciación es algo integral, es algo importante, es incluido en todo lo que hacemos, que sea la gramática, vocabulario, clases de conversación o lo que sea. Entonces, practícala conmigo la pronunciación de este sonido. Hay dos partes. La primera parte vamos a practicar la TH, que puede ser un poco difícil porque no hay un sonido igual en español. Puede ser difícil para los hispanohablantes, pero está bien, por eso vamos a practicar. Vas a hacer este sonido como no es un silbido, es como vas a pasar aire sobre la lengua, así. Vas a tener la lengua sobresaliendo un poco de la boca. Y hay dos formas de pronunciar esta TH en inglés. Hay la versión sin vibración, así que acabamos de hacer, y la versión con una leve vibración, con las cuerdas vocales. Entonces vas a preservar ese sonido y la posición de la lengua, pero añadir un poco de vibración con las cuerdas vocales. The, the. La segunda parte es la E, que también puede ser uno de dos sonidos en esta palabra. En frente de un consonante normalmente vamos a usar una E corta. The book. The car. ¿Escuchaste? The. Entonces allí tenemos esa vibración. The. The. Pero enfrente de una vocal puedes escuchar la E larga que tiene rima con free. Free significa libre o gratis. Free, entonces en vez de decir the apple, puedes escuchar the apple. The apple. ¿Ok? Entonces, de nuevo, the book. The car. The apple. The end. Para ser sincero, yo personalmente no uso tanto esta segunda versión. Este es algún tipo de regla de pronunciación en inglés. Y claro, por ejemplo, al final de una historia, para poner énfasis, puedes escuchar the end. Pero en la habla cotidiana, cuando hablamos muy rápido, es más común usar la versión más corta, the book. Incluso con palabras que empiezan con una vocal. Entonces, sí, claro, puedes escuchar the apple, the end. ¿Ok? Es una versión más corta. Esta es una regla que quiero enseñarte, pero en práctica, claro que la teoría y la realidad pueden a veces ser un poco diferentes, pero para que sepas. Ahora que sabemos la pronunciación, ¿qué es? ¿Qué es el artículo definido? Bueno, es un artículo que usamos. Un artículo es un tipo de adjetivo porque se usa en frente de un sustantivo. Entonces, lo usamos para referirnos a un sustantivo específico. En inglés es solamente uno, como yo dije al inicio, the.
Pero esta palabra the en inglés se puede traducir a español en una de dos formas. Puede ser el, la, los o las. Y eso es porque en inglés no tenemos género, o sea, los sustantivos en inglés no tienen género. Entonces en español tenemos el y los para los sustantivos masculinos y la y las para los sustantivos femeninos. Pero en inglés no hay ese concepto de género para los sustantivos. Entonces no tenemos que preocuparnos con tener varias versiones para corresponder a las versiones diferentes. Que mira esto, aquí tenemos un sustantivo femenino en español, la mesa, la, y un sustantivo masculino, el libro, el. Pero al traducir esta la y esta palabra el, salen igual en inglés. The table, the book. Porque no hay ese concepto de género, es siempre the. También se puede usar, esta palabra the se puede usar en frente de un sustantivo singular, plural o no contable. Como yo dije, tenemos el, la, los y las. Podemos usar esta palabra, no importa si el sustantivo es singular o plural. Que mira, tenemos la casa, es the house, es un sustantivo singular. Aquí los autos, un sustantivo plural, the cars. Y un sustantivo no contable. Recuerda que un sustantivo no contable es normalmente algún tipo de líquido o masa o material que no podemos contar. No tiene unidades separadas y discretas, como el azúcar, es como una masa. El azúcar, the sugar, ¿ok? Es the. Es fácil porque es solamente una versión, ¿verdad? Entonces no tenemos que recordar cuándo usar cada uno porque es solamente una versión. Entonces ahora que sabemos cómo pronunciarlo y qué es, ¿cuándo lo usamos? Bueno, como yo dije brevemente antes, es para referirnos a algo que ya es conocido, específico o algo que ya hemos mencionado. En este ejemplo, por ejemplo, I came here by taxi. The driver was very talkative. Yo vine aquí en taxi. El conductor era muy hablador. Aquí tenemos el artículo definido. Si yo dijera de repente, el conductor era muy hablador, en inglés sería, the driver was very talkative. De la nada. Tú me preguntarías, ¿qué conductor? ¿Cuál conductor? ¿De quién estás hablando? Pero en este ejemplo tenemos una cláusula introductoria, como una oración que nos da contexto. I came here by taxi. Estamos hablando del taxi en que yo vine, que yo usé para llegar acá. Estoy hablando de ese conductor. Entonces sabemos que es un conductor específico, sabemos de quién estoy hablando. Entonces podemos usar la palabra the para referirnos a algo que ya hemos definido o mencionado o especificado. Ese es uso número 1 y es muy parecido entre inglés y español. Número 2. Lo usamos también cuando se asume que hay solamente uno de algo. Y otra vez, mira, tenemos esa misma palabra, específico, igual que vimos en uso número 1, específico. Ya estás como cachando como el tema aquí, como ese patrón, estás entendiendo ese patrón que usamos el artículo definido para hablar de algo específico. Por ejemplo, en el caso de the sunset was beautiful yesterday. La puesta del sol fue hermoso ayer. Hay solamente una puesta de sol cada día. Y si estamos definiendo acá que estoy diciendo la de ayer, sabemos que estamos hablando específica. Hay solamente una puesta de sol de que yo puedo estar hablando. La de ayer. Entonces es específico. The sunset yesterday was beautiful.
algo específico, algo único, hay solamente uno. Número 3. También usamos ese artículo en frente de superlativos y números ordinales. Si no sabe qué es un superlativo, es cuando tú estás hablando de una característica que se puede medir o que se puede rankear. Por ejemplo, la altura, la distancia, algo así. El que más posee esa calidad, el que es superior a todos los demás en esa categoría es el superlativo. Y números ordinales, esos son primero, segundo, tercero en español. ¿Ok? Es como contar en orden. Entonces, este ejemplo de my house is the second one from the left. Mi casa es la segunda de la izquierda. ¿Por qué usamos el artículo definido acá? Es porque otra vez, la segunda de la izquierda es específico. Hay solamente una casa que puede ocupar ese lugar. La casa enfrente o al otro lado, esas serían la primera casa o la tercera casa. Hay solamente una casa que puede ocupar ese segundo lugar. Entonces, es específico. Estamos hablando de solamente una casa. My house is the second one from the left. También lo usamos en frente o antes de nombres de monumentos, ríos, océanos, desiertos, etc. Cuando estamos hablando de como hitos, como partes de la tierra específicas. Por ejemplo, o no solamente partes de la tierra, partes de la naturaleza, sino cosas específicas. Esa palabra otra vez, específica. Por ejemplo, the Great Wall of China can be seen from space. La Gran Muralla de China se puede ver desde el espacio. Usamos the porque hay solamente una Gran Muralla de China. The es específico. No hay varias, no es confuso cuando hablamos de the Great Wall of China. Todos saben de qué estamos hablando. Es el nombre de un monumento conocido y específico. Y hacemos lo mismo con ríos como en inglés sería the Amazon River, el río Amazonas, yo creo que sería en español. The Pacific Ocean, escuchaste, yo dije the, porque yo estoy hablando muy lento, dando énfasis, pero también puedo decir the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, o the Atlantic Ocean, el océano Atlántico, cosas así, con partes de la naturaleza o monumentos conocidos y específicos. Sin embargo, esto no aplica a los lagos. Por ejemplo, Lake Superior es uno de los lagos de agua dulce, creo que puede ser el lago de agua dulce más grande del mundo, yo creo, y está justo en mi estado natal, en los Estados Unidos, en Michigan, y puedes buscarlo si quieres saber más, es muy hermoso. Lake Superior is a freshwater lake. Fíjate que no usamos el artículo aquí. Y por fin uso número 5 con el artículo definido con un título único, normalmente que expresa rango o distinción. ¿Y por qué es eso? Es porque palabra clave o palabras claves, títulos únicos. Por ejemplo, the Pope is visiting Chile this week. El Papa está de visita en Chile esta semana. ¿Por qué usamos el artículo? Porque es solamente uno, es solamente un Papa. Entonces cuando decimos, no vamos a decir uno de los papas está visitando, no, es solamente uno, el Papa. Esto también pasa con títulos como el presidente de la República, el presidente de los Estados Unidos, el presidente de esta compañía.
Estoy pensando en otro ejemplo, tal vez como el jefe. Jefe puede ser no solamente una posición en una organización, sino puede ser un título. El jefe quiere verte. Estamos hablando de, um, de una posición y de un título y sabemos a quién estamos refiriendo. The boss, el jefe, wants to see you, quiere verte. Si decimos eso, eso significa que solamente hay un jefe y todos sabemos de quién estamos hablando. Tal vez el jefe de ese departamento o algo. Sin embargo, no usamos el artículo definido si el título es seguido por el nombre. Por ejemplo, dijimos, The Pope is visiting Chile. Pero si decimos Pope Francis, vamos a sacar el artículo. No decimos The Pope Francis. Porque otra vez, con decir el nombre ya hemos especificado. Entonces sería como repetitivo decir The Pope Francis. No haría mucho sentido. Otra cosa que quiero destacar, pero vamos a entrar en esto en más detalle en un segundo. En algunos países de Latinoamérica a veces se usa el artículo definido en frente de un nombre propio. En inglés nunca hacemos eso. ¿Ok? No decimos, oh, la María hizo tal cosa. No decimos, oh, the Maria did tal cosa. No usamos el artículo con nombres propios. Ahora acabamos de discutir o hablar de cuándo usamos el artículo definido. Ahora vamos a hablar de lo opuesto, cuando no lo usamos. Esta ausencia del artículo definido, donde frecuentemente o normalmente se usaría en español, es conocido como el zero article. Literalmente significa artículo cero, como la falta del artículo. Entonces, este zero article es la falta del artículo definido. Y esto pasa en algunos casos que vamos a aprender ahora. Quiero destacar algo para resumir para que sea simple para ti. Todos estos ejemplos vimos una y otra vez la palabra específico, único. Es cuando usamos el artículo definido. Entonces, básicamente, en muchos de estos casos, cuando no usamos el artículo definido en inglés, es cuando estamos hablando de cosas generales. Como en este primer ejemplo, con un sustantivo plural o no contable, cuando usado en un contexto general, no vamos a usar el artículo definido. Por ejemplo, Mexicans are very patriotic. Los mexicanos son muy patrióticos. Mira en español. Sí hay el artículo, pero al hacer la traducción a inglés desaparece. Por eso es importante aprender bien el idioma por sus propios méritos y no confiar o depender de siempre hacer una traducción. Porque hay algunas diferencias. No usamos el artículo definido acá porque si dijéramos the Mexicans are very patriotic, no hemos definido de cuáles mexicanos estamos hablando. Si estamos hablando de todos los mexicanos, de los mexicanos en general, esa es la clave. Los mexicanos en general. General es lo opuesto de lo específico. Entonces usamos el artículo definido para hablar solamente de cosas específicas o grupos de personas específicamente. Grupos específicos. Si estamos hablando de todo este grupo, de toda la población, es algo general. Por eso no usamos el artículo. Lo mismo con este ejemplo. I love dogs. En español, me encantan los perros. Pero yo no estoy diciendo que me gustan estos perros o los perros de tal, tal lugar o algo así. Yo estoy diciendo de todos los perros en general. Por eso, si es algo general, no vamos a usar el artículo definido.
Y por fin, sugar is bad for you. El azúcar es malo para ti. Si yo dijera en inglés, the sugar is bad for you, eso no suena bien, porque si dices the sugar es como estás hablando de un azúcar en particular. Por ejemplo, el azúcar de este pastel es mucho o algo así. En ese caso estarías hablando específicamente del azúcar de tal pastel. Si tú estás hablando del azúcar en general en inglés, no usamos el artículo definido. También enfrente de algunos lugares o instituciones cuando ya es claro cuál es su propósito. Por ejemplo, we go to church on Sundays. Vamos a la iglesia los domingos. Fíjate que en inglés no hay un artículo definido. Si yo dijera, we go to the church on Sundays, eso está diciendo una iglesia específica que no hemos definido. Puede ser que vayas a la misma iglesia todos los domingos, pero decir de la nada, we go to the church on Sundays, tenemos que primero definir de cuál iglesia estamos hablando antes de poder hablar de tal iglesia y asumir que todos saben de cuál estamos hablando. Si estamos hablando de simplemente que somos creyentes, que tenemos fe, que vamos a algún edificio con una cruz, que tiene una cruz arriba para rezar, eso es un concepto general. Estamos hablando del acto de ir a la iglesia, no estamos especificando cuál iglesia. Entonces decimos, we go to church on Sundays. Y es el mismo concepto con otra palabra como work, y estas palabras acá, prison, school, college, church, home, work y bed. I'm going to work now. Voy al trabajo ahora. Hay un artículo en español que no se traduce a inglés. No decimos I'm going to the work. No, eso no. I'm going to work. Si tiene mucho sueño, puedes decir I'm going to bed. I'm going to bed. Eso es, voy a la cama, voy a acostarme. No decimos I'm going to the bed. Eso no suena bien. Estamos hablando del concepto en general de acostarse. No estamos especificando la cama en particular. Entonces decimos I'm going to bed. Y otros usos, o sea, en casos donde no usamos el artículo en inglés con la hora o día de la semana, no usamos el artículo para definir la hora, el tiempo o la fecha. En español decimos son las 8. En inglés simplemente decimos it's 8 o it's 8 o'clock. O'clock significa como horas. Son 8 horas. Bueno, que esa es la estructura que usamos para decir la hora. It's 8 o'clock. No decimos it's the 8 o'clock. Eso no hay un artículo. Es así decir la hora. It's 8 o'clock. También con una fecha. I work late on Wednesday. I work late on Wednesday. Si ya has visto el video, o sea, la lección sobre los días de la semana, aprendimos que en español, para decir el día en que un evento ocurre, usamos el artículo definido, el miércoles. Bueno, no aprendiste eso en la lección de inglés. Lo que aprendiste en esa lección de los días de la semana es cómo decir esto en inglés. No usamos el artículo definido para decir en qué día de la semana algo pasa. Usamos la palabra on. Y a veces se puede omitir completamente. Podemos decir incluso I work late Wednesday. O I work late this Wednesday, este miércoles.
Pero lo que no usa, y si quieres saber más, puedes repasar esa lección de la unidad anterior sobre los días de la semana. No voy a entrar mucho en los detalles ahora, solo quiero destacar que donde hay aquí un artículo definido, usamos otra palabra, no se traduce a inglés con predecir el día de la semana o la fecha. Delante de los idiomas, actividades, comidas y partes del cuerpo. Yo te voy a decir por qué. Porque cuando hablamos de un idioma en particular, o sea, de un idioma en general, ah, como hemos visto una y otra vez, esa palabra clave, general. No usamos el artículo definido con generalizaciones, con cosas generales. Mira este ejemplo. English is a difficult language. El inglés es un idioma difícil. Esta es una generalización. Es una afirmación que yo estoy hablando, que yo estoy haciendo sobre el inglés. No estoy hablando de un dialecto en particular de inglés. Por eso no voy a usar el artículo definido. Es simplemente inglés. Inglés es inglés. English is a difficult language. No decimos the English. Eso es incorrecto. Es solamente English is a difficult language. Y yo tengo este segundo ejemplo porque es un poco diferente. Que mira que aquí hay la omisión, hay la ausencia del artículo definido. Pero cuando hablamos de las partes del cuerpo, no es solamente que hay una omisión, sino vamos a usar un artículo, vamos a usar un posesivo. Vamos a hablar más de esto en otra lección, que en español diríamos me rompí la pierna. Pero en inglés no decimos I broke the leg, decimos I broke my leg. En español podemos usar el artículo definido porque ya normalmente se usa el artículo definido con un reflexivo, un pronombre reflexivo. Me rompí la pierna. Entonces, con decir me rompí, ya sabemos que yo estoy hablando de mi pierna. Sería repetitivo decir me rompí mi pierna. Entonces, podemos usar esta estructura en español, pero es diferente en inglés. I broke my leg. Aquí no hemos definido de cuya pierna estoy hablando. Entonces usamos el posesivo. Pero vamos a hablar más de eso en otra lección. Lo que necesitamos saber ahora es que con idiomas, actividades, comida, cuando estamos haciendo generalizaciones, no usamos el artículo. Ahora, para verificar que has entendido bien, porque eso fue mucha información, yo sé, vamos a hacer un poco de práctica. Y obviamente hay mucha práctica debajo de este video que puedes hacer mucha práctica para verificar que estés entendiendo. Pero antes de terminar este video, quiero hacer unos ejemplos juntos y darte un poco de explicación para que puedas ver cuándo usar el artículo o no. Entonces, nuestra tarea es determinar cuáles oraciones son incorrectas y para cada una que es incorrecta, añade o quitar la palabra da. Número 1. Vamos a ver si esto está bien escrito o escrita, la oración. Sahara Desert is very dry. Sahara Desert is very dry. ¿Está bien escrito en inglés o no? Te doy una pista. Desert es desierto. ¿Qué dijimos de cosas geográficas, cosas de la naturaleza? Con nombres de monumentos, ríos, océanos, desiertos, sí usamos el artículo. Entonces nos falta el artículo. Tenemos que decir the Sahara Desert. Hay solamente un desierto de Sahara. The Sahara Desert. Recuerda, the Sahara Desert, the Atlantic Ocean, the Amazon Rainforest. ¿Ok? Usamos the porque son cosas específicas.
Número 2. What's tallest building in the world? What's tallest building in the world? ¿Te parece bien esta oración o no? 3, 2, 1. No, está mal porque nos falta la palabra the. ¿Y por qué? Como yo te dije, este es un superlativo. De todos los edificios del mundo estamos hablando del más alto. Es solamente un edificio más alto. Creo que está en Dubái o algo, esa torre gigante. Entonces, es algo específico. El hecho que yo te puedo decir cuál es el más alto del mundo es porque es algo específico. What's the tallest building in the world? ¿Ok? Entonces, tenemos que poner the. Número 3. I like the football. Me gusta el fútbol. I like the football. Bueno, en estos primeros dos ejemplos nos faltaba la palabra the. Ahora tenemos la palabra the, pero es incorrecto, porque estamos hablando esta vez no de algo específico, como en los primeros dos ejemplos, ahora estamos hablando de algo general. Estamos hablando de fútbol en general, por eso vamos a omitir la palabra. Y sería I like football. I like football. Número 4. It's 10 o'clock now. It's 10 o'clock now. Bueno, por fin tenemos un ejemplo correcto. Esto está bien escrita, esta oración. It's 10 o'clock now. No usamos el artículo definido con la hora. Y por fin, número 5. The Chinese is a popular language. El chino es un idioma popular. ¿Deberíamos tener este artículo acá o no? La respuesta, no, porque estamos hablando de un idioma en general. El chino es un idioma popular. The sería simplemente Chinese is a popular language. Entonces, ahora que hemos hecho un poco de práctica juntos, puedes continuar con hacer más en nuestro sitio debajo de este video. Sigue practicando y nos vemos en la próxima lección.